Tiene la palabra el diputado Ricardo Olivera. Gracias, señor presidente. Primero, desde el bloque del Partido Justicialista, adherir al repudio que manifestó Giselle, tanto para el intendente de Rosario como para Maxi Puyaro, nuestro compañero de banca, ¿no? A ver, primero feliz porque los jóvenes son los que están llevando adelante esta sesión, ¿no? Por ahí me siento medio descolocado, pero bueno, yo voy a tratar de sentirme joven al final. A ver, nosotros cuando hablamos de lo que ocurrió en marzo del 76, lo que tenemos algunos años, vimos que todo estaba atravesado por la violencia, ¿no? Y hablábamos de la violencia económica, esa subordinación del capital productivo al financiero, la violencia educativa con lo que pasaba en las universidades, la violencia cultural con la censura y demás, salvo algunas actividades marginales como el teatro independiente o el rock, pudieron subsistir escondiéndose en algunos lugares non santos, la violencia en lo social, pero yo hoy quiero reflexionar sobre algo que el proceso militar usó mucho y creo que tenemos que tener clara conciencia, que es la violencia en el lenguaje. La violencia en la palabra. El gobierno militar ejerció mucha violencia desde la palabra. El odio, las consignas mesiánicas, la oratoria triunfalista, recuerden Malvinas, conceptos simbólicos, deshumanizantes, y que traían como consecuencia dos, por lo menos lo que veíamos, eran dos consecuencias: el silencio o las frases hechas, ¿no? Algo habrán hecho, por algo será. Entonces, ese lenguaje muy utilizado por la dictadura generó también la aparición del individualismo, la pérdida de la construcción colectiva, la pérdida del concepto de solidaridad, la despolitización. Yo recuerdo cuando venían algunos compañeros del interior a estudiar, le decían, anda a estudiar, no te metas en política. Este era el consejo que le daban en el interior los padres a los chicos. La pérdida de la construcción colectiva. Es decir, esa violencia en la palabra tenía por objeto confundir, desorientar, aterrorizar, ¿no? Y yo tengo alguna pequeña preocupación, a veces mayor, porque a veces en el lenguaje cotidiano hoy estamos viviendo algunas cuestiones que tienen que ver con esa violencia del lenguaje que fue muy bien utilizada en el 76, ¿no? Voy a tomar dos frases del almirante Macera, que era el vocero de la Junta, ¿no? En uno de ellos dice, para arreglar tanto daño tendremos que recuperar los sentidos de muchas palabras robadas. Eso decía Macera. Y también culpaba de los males del mundo a tres grandes autores, por lo menos, que son Marx, Freud y Einstein, ¿no? Marx porque puso en discusión el tema de la propiedad privada, Freud en su obra Interpretación de los sueños decían se nos metió en nuestra intimidad, gracias a Dios están los psicólogos, esto me hago cargo yo, y Einstein con la teoría de la relatividad. Ese lenguaje, debo confesar que tengo una triste sospecha que están apareciendo en algunos discursos, ¿no? Aparecen discursos mesiánicos. Creo que la pandemia, la guerra, las desigualdades en la economía han profundizado ese discurso. Por eso yo hoy, en esta reflexión, podemos decir, es cierto que estamos mal, pero no caigamos en la trampa. Y por eso a mí me pone muy feliz que los discursos o las palabras anteriores sean de los jóvenes. Porque en ese discurso se esconden fantasmas de autoritarismo, fantasmas fascistas. Y fíjense, hoy voy a dar dos ejemplos. Cuando algunos hablan de los pobres,
dicen, y algo habrán hecho, como decíamos en esa época. O son pobres, por algo será. Frases que eran utilizadas por la dictadura. O los pueblos originarios, son subversivos, ¿no? Entonces, me parece que esta reflexión nos tiene que llevar a trabajar sobre los jóvenes, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos ámbitos donde podemos discutir estas cosas, la universidad, el sindicato, la política, los partidos políticos, donde es importante no solo conocer la historia. Me parece que los jóvenes tienen que ser protagonistas, con su espíritu crítico, con sus asignaturas pendientes, pero fundamentalmente protagonistas. No olvidarnos del legado de las madres. Nosotros somos ejemplo de la lucha por los derechos humanos en el mundo. Y yo voy a parafrasear a un rockero para terminar, así como escuché a la Chiqui, a Alfonsín. Yo voy a decir algo que está modificado, ¿no? Pero que tiene que ver con el tema de los jóvenes. Yo lo uso mucho en mis clases. Un autor del rock dice, no quisiera que los jóvenes vean en el futuro repetir el pasado. Tampoco quiero que compren acciones de tanta farsa en este mundo. No quiero que sus cabezas se llenen de ratas. Presidente, el tiempo no para. Por las madres, por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias.